Craig de la Quebrada no es una serie para niños. Mucho de su trasfondo, de los secretos que muestra y de los temas que aborda en sus ya 5 temporadas se escapan del criterio de los más pequeños. Cosas como la batalla ideológica entre Craig y Javier, los pasados trágicos de muchos de sus personajes o el arco por el que están pasando el protagonista y muchos de sus secundarios. Todos estos elementos necesitan un nivel de análisis más profundo y que apela a públicos muchísimo más maduros, tal como el de los padres de los propios niños. Pero hay un tercer público al que quiere abordar la serie en alguna de sus subtramas, y estos son los adolescentes. Si te das cuenta, el mundo de Craig tiene un nutrido reparto de personajes que están dando sus primeros pasos hacia la adultez: los ancianos, las brujas, Kenneth o el grupo de Bernard, y todos ellos plantean una misma idea desde diferentes perspectivas: el miedo a crecer. Y es justo el hermano mayor de Craig quien protagoniza la saga de capítulos que analizaremos en este video. A lo largo de la serie vemos cómo Bernard es un joven centrado, con las ideas claras sobre su futuro y que tiene un plan de vida muy asentado, que es un pretencioso saberlo todo que se ha olvidado cómo ser niño. Bueno, en la 4ª temporada vemos un capítulo en el que Bernard lleva a Craig a la Universidad de Helkelton para ir a dar un paseo guiado. El muchacho quiere asistir a esta universidad mientras que Craig se encuentra con Kenneth justo cuando está recolectando las piezas del mapa que llevan al corazón del bosque. Todo este capítulo trata sobre cómo la universidad es un símbolo del futuro y sobre dejar a un lado a tu infancia. Mientras que Bernard tiene un plan monolítico en cada aspecto de su vida, Craig está en medio de una crisis existencial ahora que se acerca a la pubertad. Luego de la profecía de las brujas que estipula que él y sus amigos se separarán cuando sean adolescentes, él va acumulando cada vez más esperanza en que el deseo que le puede conceder el corazón del bosque le permitirá estar con Kelsey, con JP y con Omar para siempre. Y por la forma en la que Craig se refiere al principio de este capítulo, que él pretende vivir en el arroyo toda su vida, también podríamos decir que él se está negando en rotundo a crecer. Pero tras hablar con Kenneth, Craig se anima y hasta tiene una mejor opinión sobre el futuro que le deparan. Mientras que Bernard se mete en una clase de filosofía y tras fallar un examen de fin de curso empieza a dudar de si su plan de vida va a funcionar. Y de repente el futuro se convierte en una cosa incierta y atemorizante para él. A todo esto, ¿cómo es posible siquiera que alguien pueda raspar un examen de filosofía si las únicas materias obligatorias en su currículum es el armado de porros profesional, las clases de guitarra y el método para pasar la mayor cantidad de tiempo posible sin bañarse? Es un sinsentido. El caso es que este tipo de escenas en las que los jóvenes se replantean su futuro y sienten aversión hacia él se nos ha presentado varias veces en la serie. Cuando conocemos a las brujas por primera vez, ellas se reúnen por las noches en la base de Craig para hablar de sus cosas y escapar de sus hogares porque sus padres están empezando a hablar del futuro, de las universidades a las que asistirán y de cuáles son sus planes para cuando ya sean mayores. Algo que les preocupa, que les atemoriza y que les llena de incertidumbre porque esto podría implicar que las brujas se separen más adelante. La incertidumbre por el porvenir y por perder los vínculos que hemos forjado a lo largo de nuestra vida es uno de los principales miedos por los que pasamos todos cuando estamos en esa fase de desarrollo en el que dejamos de ser niños y nos convertimos cada vez más en adultos, tal como vemos que ocurre con Bernard al final del capítulo, en el que, aplastado por estas incertidumbres, empieza a germinar una idea dentro de su cabeza que le puede servir de vía de escape. Un par de capítulos después vemos cómo continúa esta trama de Bernard. Mientras que su novia está siguiendo con sus planes de futuro, Bernard está aislándose cada vez más de su grupo de amigos y de sus responsabilidades en la escuela, al punto de que para evadirse de la realidad se va a la quebrada con Craig. Aunque en un principio el cabeza de maní se comporta territorial, con el tiempo va aceptando la presencia de su hermano e incluso empieza a apreciar el tiempo de calidad que pasa con él. Este montaje es más interesante de lo que parece a primera vista porque vemos que esta es la primera vez en que Bernard actúa como un joven de su edad. Lo vemos feliz, distendido, efusivo, alegre y que está jugando. No está en un comité, no está en una reunión, no está haciendo algo protocolar o burocrático, ni está hablando de temas complicados ni de materias extravagantemente enrevesadas para alguien de su edad, que se ha sacado el palo del culo que ha tenido durante todo el transcurso de la serie. Y es que la vida no funciona en esos extremos en los que te impones un montón de tareas y de responsabilidades que pueden resultar abrumadoras, sino que se vuelve cada vez más llevadera y más plena en la medida en que podemos malabarear las
diferentes facetas de nuestra personalidad con las responsabilidades que la realidad nos impone. Un mensaje que queda muy claro en la medida que avanza esta especie de miniserie, y es que Bernard quiere con tanto ahínco refugiarse de las preocupaciones que tiene, que se sumerge en la escena competitiva de este juego de cartas de Trae a tu bestia, al punto que se olvida de recoger a su novia en el aeropuerto, que se gasta todo su dinero para hacer un mazo del meta y hasta se pone a hacer cosplay del Trampas Locas. Y lección de vida: por mucho que quieras ignorar tus problemas, ellos siempre van a estar allí esperando a que bajen la guardia. Así que, como no podía ser de otra forma, Bernard tiene una discusión con Alexis, con su novia, al punto de que deciden tomarse un tiempo. Es entonces cuando se encuentra con... ¿Quién eres tú? Un amigo. ¡Ay, está diluviando! Mientras tanto, Craig vive sus típicas aventuras en la quebrada. Y como siempre, cuando se sumerge en alguna controversia con sus amigos, va a consultarle a los ancianos, que fungen como una especie de jueces y de eruditos de los conocimientos infantiles. Pero las cosas también han cambiado en la piedra de los ancianos durante estas 4 temporadas. En la medida que Craig fue investigando el corazón del bosque, esto llevó a que los ancianos reabrieran las viejas heridas provocadas por su pasado compartido. Resulta ser que Kenneth, el creador del mapa y el primer rey del otro lado de la quebrada, fue amigo de los ancianos en el pasado, al menos hasta que se construyó un puente que separó ambas partes de la quebrada. Al tocar este tema, Mark se pelea con los otros 2 ancianos y estos deciden abandonarle, y esto arma un interesante punto de contraste entre Mark y Kenneth, amigos del pasado que tomaron rumbos diferentes a partir del mismo suceso. Kenneth convirtió la separación con sus amigos como el punto de inicio para una nueva vida, y ser tan apreciado y querido por los otros niños que se le nombró el rey de la quebrada. Y se nota mucho cuando se lo menciona que Matt está resentido por la ausencia de Kenneth, ya sea por sentirse herido, por sentirse abandonado o por estar celoso de él. Se nota que Mark está paralizado en el pasado y que es incapaz de avanzar. Sigue jugando los mismos juegos, en el mismo lugar y con las mismas personas de cuando era niño, sin mayores prospectos para el futuro y sin la menor ambición de conseguir nada. Es un niño que se niega a crecer, algo no muy diferente a lo que desea Craig al principio del capítulo de la universidad. Y es justo Mark quien, para llenar el vacío dejado por los otros 2 ancianos, quien recluta a Bernard para que se una a su grupo. Esta mala influencia hace que Bernard desatienda cada vez más a sus amigos, a su novia y a sus responsabilidades en el hogar, al punto de que su madre amenaza a que si las tareas pendientes no se hacen, ninguno de los 2 podrá volver a la quebrada. Nunca. Así que primero Craig prepara una intervención que, como todas las intervenciones, la verdad es que no sirve para mucho, pero nos da una oportunidad para que Bernard explique sus motivos. Está cansado de las responsabilidades y de las presiones y de los planes y solo quiere recuperar su juventud y ser egoísta por primera vez en su vida. Hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, lo cual por otra parte es un deseo muy válido. Por fortuna, en la intervención también se encuentra uno de los ancianos que dejó a Mark, y este le da una idea para liberar a Bernard del control de Mark. Así que Craig va a la roca de los ancianos y reta a Mark a un duelo, solo que quien combatirá en realidad será Alexis. Pero esto es Craig de la quebrada y la violencia nunca es una opción. Bernard detiene la pelea al darse cuenta de que, si bien él está en su derecho de hacer lo que le dé la gana, incluso si esto implica tirar su vida a la basura, lo que sí no puede hacer es afectar a las otras personas con sus decisiones. Así que se sincera y le dice a Alexis que en realidad lo que pasa es que él está abrumado, tiene miedo del futuro y tiene miedo de que todos sus planes terminen fallando y de que no va a saber qué hacer más adelante. Y Alexis, que también ha sido afectada por toda esta experiencia y por la liberación que implica jugar en la quebrada, le dice que ya han trabajado suficiente, que todavía son jóvenes y que también vale la pena disfrutar la vida y que no todos son planes y burocracia y hacer planes para dentro de 10, 20 y 15 años. Todo esto se configura en un mensaje que nos dice que, si bien no podemos simplemente dejarnos llevar por el hedonismo y por los placeres instantáneos, tampoco es saludable dejarse llevar por el trabajo, por el esfuerzo, por la sobrecarga de responsabilidades y por un montón de ideas y de planes y de expectativas que te pueden terminar abrumando. Lo importante siempre es mantener el equilibrio entre lo que tú quieres hacer y lo que debes hacer. Un mensaje que evidentemente no está configurado para niños de 8 o de 10 años, lo cual es incluso muchísimo más interesante y muchísimo más brillante cuando te pones a pensar esto en el gran esquema de las cosas, porque
esto implicaría que los guionistas de la serie son muy conscientes de que mucha parte de su audiencia ha ido creciendo en la medida que avanza la propia serie. Quiero decir, el primer capítulo de Craig de la Quebrada se estrenó en el 2018. Ya va para 6 años la primera temporada. Un niño que ya ha tenido entre 10 y 13 años en aquel entonces ya estará pensando seriamente en ir a la universidad o qué hacer con su futuro. Así que ver cómo esta serie que les ha acompañado durante toda su infancia también plantea estos temas que les afecta ahora que está en las últimas etapas de su desarrollo, siempre va a ser reconfortante. Y puede que sea por esto que muchas de las tramas y de los argumentos de los capítulos de Craig de la Quebrada se han ido complejizando en la medida que avanza la trama general. Así que en resumidas cuentas, crecer da asco, pero no tiene que dar tantísimo asco. Todo está en saber asumir estas nuevas responsabilidades y nunca olvidarte de esa pequeña parte inocente y alegre de ti que, aunque no te ayude a pagar la renta, no por eso deja de ser menos importante. Es curioso, he hecho una cantidad inmensa de videos de Craig de la Quebrada, pero todavía me sigue sorprendiendo cómo en su simplicidad nos presenta tantas ideas y tantas premisas interesantes y profundas. Si quieres saber cómo arrancó toda esta historia, bueno, aunque en realidad salió casi que a lo último, te dejo este video sobre la película de Craig antes de la quebrada. La historia de Craig antes de conocer la quebrada. Sí, el título se cuenta solo. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.